bienvenidos a esta emisión de Documentarte. Mi nombre es Shelma Cerrillo y los quiero invitar a que se queden en el programa porque platicaremos de 2 días, una noche de Jean-Pierre y Luc Dardenne de Francia, Bélgica e Italia del año 2014. Comenzamos con el tráiler. T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Documentarte. Somos Rafael Tonatiuh y Armando Meijueiro. Y el día de hoy vamos a comentar una película del 2014, como lo hemos estado haciendo en una serie de programas. Sí, es un reto porque para nosotros pues empezamos con las películas, digamos, más clásicas sobre el asunto de cine y medio ambiente, o ambiente, cine y ambiente, y en realidad pues ahora hemos ido explorando películas muy recientes. Es el caso de esta película que se llama 2 días, una noche, de los hermanos Dardenne, de Jean-Pierre y Luc. Son búlgaros ellos y han ganado 2 veces el premio de Cannes, la Palma de Oro. Y entonces son directores muy interesantes, ¿no? Esta cinta estuvo nominada también a la Palma de Oro, y aunque esta no ganó, pero también estuvo nominada a varios premios Óscares en febrero del 2015. Y bueno, pues la verdad es que estuvo mejor actriz. Como mejor actriz, aunque Marion Cotillard. Esta Cotillard ya ha ganado este premio por la vida, ¿cómo se llama esta? La vida de los La vida en rosa. La vida en rosa. Entonces, sí. Es muy importante esta actriz y ha tenido cualquier cantidad de participaciones en el cine de todo el mundo. Eso es muy importante. Sí. También yo diría en Hollywood, por decirlo así, ¿no? Entonces me parece que es una película muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo también lo creo. La cinta aborda un asunto que a nosotros nos gusta mucho y que, aunque aparentemente no tiene que ver directamente con esta problemática asociada a la naturaleza, a un canal que pudiera ser preocupado por la naturaleza, vemos que trata un tema fundamental porque habla de la relación del hombre con la naturaleza. Y del hombre con la sociedad, y del hombre consigo mismo, y del hombre, digamos, en un modo de producción definido o un estilo de vida, por decirlo de manera muy general, ¿no? Así es. ¿De qué trata, hermano? ¿De qué trata? Esta cinta aborda, tiene como protagonista a Sandra, una mujer que vive en una ciudad pequeña de Bélgica, una ciudad industrial, y ella trabaja para una fábrica de paneles solares. Uh-huh. De pronto sufre una depresión, se enferma y se toma unos días fuera del trabajo. Esto provoca que el equipo con el que trabaja, 16 personas con las que trabaja en esta fábrica, le ofrezcan sustituir el tiempo que ella en el que ella no está yendo, y sus jefes les ofrecen un bono y por tanto se percatan de que no es necesario que regrese a trabajar. Entonces, cuando Sandra regresa al trabajo, se encuentra con esta novedad. Hacen una votación para ver si la aceptan regresar o no. Y bueno, la cinta abordará esta cuestión en la que le dan una oportunidad a Sandra para que hable con sus compañeros de trabajo y decidan rechazar el bono y la acepten o la reinstalen nuevamente en el empleo. Es decir, la anécdota es muy mínima. Simple, sencilla. Es muy sencilla. Es la cuestión de que
alguien pierde su trabajo y ese trabajo, ese salario es repartido como estímulo a los trabajadores de esa fábrica, y entonces pues lo que hace ella es, en esos famosos 2 días y una noche, es tratar de convencerlos en un fin de semana. Sí. Es el viernes le dan esta noticia de que los puede convencer, tiene que ir a las casas de sus compañeros de trabajo para ir a convencerlos de que le entren otra vez que ella pueda entrar otra vez al trabajo, a la vida laboral, en un contexto muy difícil. Ahí empiezan las sutilezas de la película, que son muchas y muy variadas, ¿no? Porque ella tiene una depresión, es casada, el esposo es cocinero, parece que no tiene mucho ingreso. Tiene como también trabajos inestables, irregulares. Y tiene una hija, entonces sí está medio complicado su existir, y entonces ella va a tratar de persuadir a sus compañeros de trabajo de que la regresen, pero el asunto es que desechen el estímulo y la reinstalen a ella, ¿no? Esto nos abre un universo inmenso y por eso nos motivó a hablar de la cuestión del trabajo. Sí, una categoría que yo creo que poco se ha abordado y en la que poco se ha profundizado. Y en el caso de esta cinta creo que lo hacen de manera como muy profunda. Es que el trabajo es como la comida o como el baño en el cine, ¿no? Sí. O sea, sabemos que trabajan, a veces sabemos en qué, pero hasta ahí las cosas, ¿no? Y sabemos que comen, no sabemos cuándo, pero comen, y sabemos que van al baño, pero tampoco pasa. Entonces el trabajo como que es marginal en términos de anécdota dentro del cine, lo cual parece un poco raro, dado el peso que tiene el trabajo en la sociedad, que a nuestro juicio es lo que vamos a explorar en los siguientes segmentos, está sobrevalorado. Es decir, el trabajo en la sociedad capitalista parece ser el ingrediente por el cual la gente pues adquiere cierto valor, tiene una identidad, se constituye a sí mismo, tiene un ingreso. Exacto, sobrevive, es su modo de subsistencia. Y entonces vemos nosotros que aquí hay muchas sutilezas muy interesantes, porque es como todo el cine de estos hermanos, ¿no? Búlgaros. Sí. Es muy sutil, es muy me recuerdo esta película del niño, donde el papá tiene que contratar al que asesinó a su hijo, y entonces como que se lleva, como que no se lleva, como que a veces sale y se va, interrumpe todo, y además narrado casi siempre con cámara en mano, y eso le da una dimensión impresionante de intimidad y de sutileza a la cinta, ¿no? Así es. ¿Qué te parece si seguimos comentando con esta categoría del trabajo en el siguiente bloque? Ok. Regresamos en un momento. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos aquí en su programa Documentarte, Armando Meixueiro y Rafael Tonatiuh, y estamos hablando de 2 días, una noche, una película que habla sobre no habla del trabajo, en realidad nunca vemos la construcción de un panel. No, al contrario, a mí me parece que de entrada lo que impacta en esta cinta es observar una mujer que está luchando, que está buscando trabajar. Claro. Buscando trabajar contra esta lógica de desempleo en la que uno cree que pues la gente Sí, es que debiera estar sin hacerlo. ¿no? Iba a decir un caso de una mujer mexicana y de los medios, pero no. Yo lo que digo es que sí es como muy duro, ¿no? Es muy traumático cuando tú estás en un trabajo y de buenas a primeras, por alguna X razón lo pierdes. Es decir, es cuando no lo has motivado por ti, cuando tú lo dejas y te vas y ya lo consigues un nuevo empleo, etcétera, pues es lo más, es a cierto punto, si no aprobado, sí legitimado, sobre todo en el contexto actual, que es a lo que me quiero referir. Sí. Vamos a explorar un poco el trabajo general, pero a mí me gustaría que tú, como con toda esta formación de sociólogo, nos explicaras un poco qué es esto del trabajo y cómo es que el trabajo en diferentes momentos históricos pues tiene una connotación distinta. Sí, pero en este caso, en un mundo capitalista, el trabajo está asociado a determinados elementos que hacen que veamos en esta cinta esos elementos ponerse en juego. Yo quisiera, está bien, pero yo quisiera que entre los dos, viviéramos cómo está la estructura, decíamos, familiar, donde son muy, muy vulnerables. El trabajador ahora es una persona absolutamente vulnerable, frágil. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene mucho trabajo, es decir, tiene trabajos, digamos, poco formales, no tiene un ingreso sólido. Sí.
Pero antes había la seguridad del Estado. El Estado te garantizaba una serie Sí, de... había un Estado como más paternalista. Y había otras cosas que las palabras hasta ahora se usa como feo, pero tuvo su lógica, que fue el sindicato. Los sindicatos eran una forma en que esta relación capital-trabajo, cuando se tensaba, pues mediaban. Es decir, cuando alguien te quería correr, pues el sindicato intervenía, etcétera, Claro. etcétera. No es que estemos haciendo una oda al trabajo, no, digo, o al sindicalismo. Lo que estamos diciendo es de dónde venimos, ¿no? Y que tenía, bueno, y que en su momento el sindicato tuvo esa función. Así es. De equilibrio entre el trabajo asociado a el dinero, Sobre todo- al capital. Sobre todo el sindicato construido desde abajo, como todo. Es decir, este sindicato que era una forma de organización de los trabajadores, pero aquí en México no, hay que decirlo rápido. En México el Estado te hizo los sindicatos y tú te suscribías y era una especie como de alianza perversa entre el Estado, los sindicatos y el trabajador, etcétera. Pero en muchos países del mundo el trabajo se asoció al sindicato en esta forma de organización y de empezar a tener, digamos, logros tan sutiles como la jornada de 8 horas, logros tan sutiles que después se hicieron constitucionales, pero se hicieron a partir de esta lucha. Pero antes de esto, yo sí quisiera decirte que los grandes teóricos, para no citar nombres, del siglo XIX, pues llegaron a conclusiones muy importantes con relación al trabajo. El trabajo es el que genera riqueza. Es el que genera riqueza, el trabajo. Y el trabajo se apropia alguien se apropia de tu trabajo para volverse rico él en la medida que tú no estés... Se apropia de él o que tú no parte tengas de posibilidad- tu trabajo. Exactamente. En Lo que un genéricamente porcentaje. llamaban plusvalía. Pero no Sí. nos vamos a meter demasiado No. en eso. ¿No? Lo único, bueno. lo que sí vamos a llegar hasta el trabajo enajenado. Sí. Cuando el trabajador pierde la noción de lo que está produciendo. Es decir, antes, en la época medieval o en el feudalismo, en otras épocas, pues tenía plena conciencia de lo que hacía. Sí, Es decir, digamos, si pensamos en un artesano en la Edad Media que hacía espadas, Así es. se dedicaba a la forja del hierro. Bueno, desde conseguir la materia prima, Así es. llevarla, ponerla en el fuego, Pero- y lo que implicaba el oficio. regresemos para acabarla con la clase de sociología, regresemos a 2 días, una noche. Sí. Nunca vemos, no solamente eso, sino que aunque lo viéramos, lo que vamos a ver es una banda de transmisión, una cadena de producción, en donde lo que hace cada quien es uno va a colocar el foco. En Digo, la que pero hay el cine- el 16, disque- en la que hay 16 integrantes Así de un es. equipo Y están trabajando, y entonces nadie... que hacen alguna cosa. Ella nunca, esta Sandra, nunca va a decir yo hago paneles solares. Lo No. que dice es yo estoy vinculada a una fábrica que se dedica a eso. produce. Y entonces yo lo que hago es una pequeña parte. Ese es el gran éxito del estilo de desarrollo actual en términos productivos, que fragmenta. Nosotros hemos hablado mucho de interdisciplinariedad Sí. y de todo esto. Lo que hace es que, así como pasó en las disciplinas científicas, también pasó en el trabajo, se fragmentó el trabajo. Y esa fragmentación es lo que generará la enajenación del trabajo. Y más como tú lo dijiste antes, fuera de cámaras, hay una Alienación. alienación. Sí. O sea, lo deja fuera de sí mismo, lo deja extraviado en otro lado y solo tiene que cubrir una carga laboral en donde ella, o en este caso, o cualquiera, solo hace una pequeña parte del trabajo. Eso es muy sencillo, ¿no? Sí. Pero el problema O- aquí no... o que sería, como ejemplificando, a lo mejor enroscar una tuerca, el otro jala una palanca y Así el otro es. aprieta un botón. Así es. Pero acá, siguiendo un poco tu metáfora, pues cuando corre la persona que jala la palanca, pues ya el que tiene la tuerca también tiene que jalar la Sí. palanca. O el que aprieta el botón. Ajá. O se tienen que repartir ese espacio para poder jalar la palanca una vez uno y otra vez otro. Y estamos ante tiempos modernos para hablar cinematográficamente. Ni más es decir, ni menos. en esta tuerca que... No, hay una parte en tiempos modernos, no Sí. la de la tuerca que lo meten a la máquina y que se vuelve un apéndice de la máquina Chaplin. Así no, en otra parte donde llegan a venderles algo para lavarse los dientes, no sé si te acuerdas. Entonces, hace como 10,000 cosas, un solo aparato, y Sí. entonces eso va inmovilizando. Pero aquí el asunto es muy concreto y eso es lo que quisiéramos discutir Sí, a mayor sobre- profundidad, que es las condiciones de trabajo actuales. A las condiciones de trabajo actuales, pues vemos que ellos parece que rentan un departamento, parece que no tienen una seguridad laboral muy exacta, parece que las condiciones de ella, si deja el trabajo, pues van a Sí, ser... no.
son unas condiciones de incertidumbre generalizadas. Absolutas. Generalizadas. Y son socialmente y son mundiales. Esa es la sutileza de los Durdaneo, como se llaman. ¿Sí me explico? La sutileza es ponerte ante la circunstancia de que estamos en eso. Y a cambio, las empresas lo que hacen es darte estímulos. Sí. No Vamos a seguir con esto de los estímulos en el siguiente segmento, pero vamos a las recomendaciones con Shelma y regresamos en un momento. Vamos. Así es, gracias. Es momento de las recomendaciones. Comenzamos con las películas. Marius y Jeanne de Robert Guédiguian de Francia, 1997. Recursos humanos de Laurent Cantet de Francia, Reino Unido, de 1999. La cuadrilla de Ken Loach de Reino Unido, Alemania y España del año 2001. Pasemos a la parte literaria. La corrosión del carácter de Richard Sennett, Anagrama, 1998. Este libro trata de la situación de dependencia laboral y la reconfiguración de las labores y trabajos tradicionales ante las demandas estructurales del capitalismo que no valoran la experiencia ni el conocimiento adquirido. La corrosión del carácter, las consecuencias personales de trabajo en el nuevo capitalismo, recibió en ese mismo año el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales. Hasta aquí las recomendaciones. Es tiempo de hacer una pausa para regresar con más de su programa, Documentarte. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso en Documentarte. Somos Rafael Tonatiu y Armando Meijuir y estamos abordando un tema muy interesante en la película Dos días, una noche, relacionado con el trabajo. Sí, ella quiere trabajar como tú dices. Entonces ella va a tratar de convencer a estas personas y de todo, ¿no? O sea, siempre hay... Estamos en esta lógica, un poco para anteceder, en que ella regresa, quiere volver al trabajo, pero resulta que al equipo con el que trabaja le han ofrecido un bono y por lo tanto tiene que convencerlos. Claro. Tú hablabas un poco de de cómo los estímulos plantean un problema de... laboral. O sea, es que es la forma en que el estímulo en los últimos 20 años yo creo que se ha estudiado muy poco. Por eso es de gran sorpresa esta película. Sí. O sea, durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando los sindicatos, y como decían entonces en el discurso de los 70, y la patronal no se ponían de acuerdo, pues lo que pasaba era que de alguna manera el sindicato usaba sus mecanismos, los que legalmente estaban permitidos, como la huelga o como los paros. Sí. Pero ahora, cuando yo solamente estimulo una parte de la gente, pues la huelga no tiene ningún lugar. Sí, es más, ha habido huelgas... Se disuade. Ha habido huelgas en las universidades porque además es el lugar donde han sentado sus reales. Porque además, por ejemplo, en el caso mexicano es verdaderamente tormentoso. Hay universidades como la donde estudió usted y yo, mi querido Armando, que tienen 400 niveles de estímulos. Sí. Entonces, el estímulo 400, nada más hay uno, pero sirve muy bien como zanahoria. Bueno, cómo se califica la ciencia en México es a través de estímulos. Sí. Bueno, yo pensé que eso no ocurría en los ámbitos académicos. No, ahí es donde ocurre. Pero también ocurre en muchas partes. Es decir, tú si eres productivo, si llegas temprano, si firmas, o sea, te cumples determinados indicadores, pues eres susceptible al claro. Pero y eso genera... Individualismo, poca solidaridad. Tal vez, no estoy tan seguro, tal vez mayor productividad, pero no estoy tan seguro. Es decir, eso tendríamos que hacer el estudio. Sí. Yo creo que esta cinta precisamente nos avienta hacia la reflexión más profunda sobre estos puntos tan sutiles que representa el trabajo. Claro. Y aquí, en esta cinta, lo vamos observando cómo cuando ella va buscando a cada uno de los compañeros de trabajo, que no podríamos decir amigos. Son 16. Son 16 y con los cuales hay un par de 2, 3 personas con las que sí ella se reconoce como amigo, pero con los demás aparentemente son compañeros de trabajo y esto plantea esta poca solidaridad por un lado, plantea lo que a ti te gusta analizar, que es estas decisiones. Claro. Que va llevando y que en un momento dado, desde las primeras entrevistas que va teniendo,
ella ya quiere aventar la toalla. No, bueno, y de todo, pobrecita. Llega y hay quien se niega, quien no le abre, tiene que ir por uno al campo de fútbol, Sí. tiene que ir por otra con la esposa y que la esposa le dice, no te vayas a dejar convencer, Sí. porque ese estímulo lo vamos a necesitar. O sea, te das cuenta de toda la carga de cuestiones personales, de cómo cada quien nos usamos el salario de lo que como Dios nos dé a entender, o según nuestros apetitos y necesidades, Sí, ¿no? sí, Pero que siempre, pues cuando nunca es en esta lógica capitalista, para decirlo rápido, pues nunca es mal venido un buen salario mejor. O sea, Sí, ¿no? O un estímulo que me ayude a mejorar ciertas condiciones o ciertas necesidades. ¿Qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es la posibilidad, no tanto del estímulo o no, sino de la pérdida del empleo. Es decir, de ponerte tú en el lugar del otro y decir, híjole, pues ella fue la que la quitaron ahora, es muy probable que mañana Sí. me quiten a mí, no sé si me explique. Por supuesto. Pero eso no pasa, porque tú estás estimulado. Claro, Entonces, ahora yo creo que también de fondo, Tona, además de esta consideración que tú haces alrededor de la posibilidad de estar desempleado, también de fondo está la dignificación de la persona. En esta idea de que nos han enseñado que el trabajo dignifica y de que cuando uno no tiene trabajo parece ser que no existiera, Claro. que no tuviera identidad. Sí, voy a citar a mi fuente. Castillo Peraza, que fue presidente del PAN, decía, en la sociedad actual es mejor ser explotado que olvidado. O Sí. sea, que seas marginado, que no tengas ninguna Claro. posibilidad de... En otras palabras, lo que me estás diciendo es una manera mucho más sutil de ser esclavo. Claro. Pero bueno. Con un nuevo esclavismo, o sea, Sí. un esclavismo mucho más sutil, mucho más profundo. Que incluso hemos introyectado. Es decir, nosotros ya no nos sentimos esclavos, pero lo hemos introyectado que necesitamos trabajar Claro. y que debemos trabajar. Y pobre de ti si no trabajas, porque la primera bronca que tienes es contigo mismo. Sí. Dada esta condición de, como decían, de sobrevalorización del trabajo, donde el trabajo no solamente te da de comer, sino te da tus amigos, te da tu identidad, te da 8 horas de trabajo, 8 horas de una jornada, donde tú estás, digamos, ante una computadora o ante un torno o lo que sea, y ahí estás como realizándote. Tu vida. Tu vida misma, exacto. Entonces, las condiciones cambian de manera espectacular, y esto tiene que ver con el medio ambiente sin duda, porque es el trabajo, según estos teóricos del siglo XIX, los que hacen que se transforme la naturaleza. Es decir, el trabajo, en este famosísimo artículo de Engels, es el que modifica la naturaleza y modifica al hombre. Fíjate Claro. la importancia del trabajo. Entonces esta persona, pues ella sabe que se va a quedar fuera por una decisión que aparentemente está en manos de los trabajadores, pero no está en esas manos, porque la decisión, como tú dices, ya está tomada desde arriba. Está tomada desde arriba, pero les hacen creer que entre ellos la pueden tomar. Claro, lo que también nos cuestiona el sentido de la democracia. Sí. Es decir, aquí en otros lados se juega la democracia, ¿no? No. Entonces, sí, No, no claro. digas eso. O sea, con partidos Como políticos no. ya con muchos problemas, y que internamente no lo tengo que decir yo. Ve lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí. En todo el mundo están pasando una gravísima crisis de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque ya no son representaciones, son como formas anteriores. Entonces, ahora el trabajo sigue siendo del siglo XIX, pero cada vez perfeccionado y más sutil, y con un desbalance, siento yo, entre la relación capital-trabajo hacia el capital. Claro. Ahora, a mí me gustaría señalar que bajo este panorama tan horroroso que estamos diciendo en la película, hay ciertas reivindicaciones. Por ejemplo, me parece que la solidaridad que se va vislumbrando en este proceso de irse a entrevistar cara a cara con cada uno de sus compañeros de trabajo, le va dando o va detectando, va percibiendo Sandra, el personaje, cierta solidaridad Claro, con algunos. Y logra encontrar su dignidad. Claro. Y dignificarse. Y con su familia, o sea, con su familia también se empieza a resignificar, ya ahora canta, y poco a poco pues se va a dar cuenta que también estas enfermedades como la depresión, pues son enfermedades del estilo de desarrollo, Por supuesto. son enfermedades de estilo de vida, nos pegan porque somos muy frágiles. ¿No? Este teórico maravilloso que habla de la antifragilidad, o sea que tenemos que crear condiciones como de más poderosas que la resiliencia para poder hacer frente a lo que se viene, a lo inesperado, ¿no? Sí, y todo. nadie nunca espera que lo corran. Claro.
pero bueno, ya debemos dejar de trabajar el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Ok. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, les recomendamos mucho esta cinta. Nos vemos.